Esta noche parece especialmente ansioso. Fírmalo, y entonces nuestra relación se acabará. Así que fui su suplente durante 3 años. Como quieras. Me enteré de que tuviste una ruptura. Déjame conseguirte algunos modelos masculinos, cariño. Hace mucho que no nos vemos. Te extraño mucho. ¿Cómo puedes estar con otro hombre? Eres mío. Ya lo superamos para siempre. No quiero volver a verte nunca más. Fui la mantenida de Kevin Farley durante 3 años en los círculos de la alta sociedad de Londres. Sin embargo, el día que su verdadero amor regresó a Inglaterra, me entregó un contrato de transferencia de propiedad. Firma esto y nuestra relación terminará, dijo. Lo entendí ahora que su verdadero amor había regresado. Yo, la mujer mantenida, debía hacerme a un lado. Para demostrar mi renuencia, me puse a llorar como si me estuvieran destrozando el corazón de verdad. Tenemos que terminar con esto. Realmente no puedo soportar separarme de tu dinero, pensé. La expresión de Kevin cambió ligeramente, aparentemente conmovido por mi actuación. Su tono tenía un dejo de vacilación. Bueno, no es del todo imposible, pero antes de que pudiera terminar, firmé rápidamente, empaqué y desaparecí en la noche. Poco después, su amigo publicó una broma en las redes sociales. Alguien intentó poner a prueba a su novia, pero terminó perdiéndola. Jaja. Kevin parecía particularmente hambriento esa noche. Desde el sofá de la sala de estar, hasta los ventanales, la cocina y el dormitorio, me arrebató sin descanso. Incluso cuando me llevaba a la ducha, me poseía una vez más. Al final quedé colgando sin fuerzas de su cuerpo, como un pétalo de flor golpeado por el viento y la lluvia. Con mi cuerpo completamente rendido, me subí a su hombro y lo mordí con fuerza. Él dejó escapar un gemido ahogado, asintiendo a mis acciones. Miré con aire de suficiencia la clara hilera de marcas de dientes que había dejado en su piel. Fue como si al dejar esa marca, Kevin Farley me perteneciera en ese momento, porque sabía exactamente qué lo había provocado. Ese día, su amor ideal, la famosa actriz Winifred Granger, había regresado al país, y yo era solo la sustituta que había mantenido durante 3 años, solo porque me parecía un poco a ella. Después, me quedé exhausta en la gran cama, sin poder moverme. Al rato, Kevin se acercó con un secador de pelo y se quedó de pie junto a la cama. Levántate y sécate el pelo antes de dormir o te resfriarás. Enterré la cabeza en la almohada y respondí con voz apagada. No quiero moverme. Kevin suspiró, impotente. Bien, dijo, y luego se dio la vuelta. Sabía cuándo parar y cuándo ganar, así que ajusté obedientemente mi posición, girando mi cabeza húmeda hacia el borde de la cama. Kevin se sentó allí y comenzó a secarme el pelo. Las yemas de sus finos dedos recorrieron suavemente mi cabello, trayendo oleadas de sensaciones cálidas y reconfortantes. Lo miré. Incluso desde ese ángulo letal, la belleza de Kevin era sorprendente. Su rostro resultaba conmovedor desde cualquier perspectiva. Kevin es muy bueno secando el cabello con secador. ¿Has practicado con muchas personas? Bromeé. El sonido del secador zumbaba fuerte en mis oídos. Escuché a Kevin hacer un sonido afirmativo. Hace muchos años trabajé en una peluquería. En ese entonces era aprendiz y me encargaba de lavar y secar el cabello de la gente. De repente me di cuenta de que Kevin había empezado desde cero. Fuimos compañeros de clase en el mismo instituto. Su familia era muy pobre. Sus palabras contenían una profunda emoción y reminiscencias del pasado. Luego me miró con una mirada intensa, con un dejo de reticencia en su gesto cariñoso. Kevin estaba demasiado inusual hoy. Habíamos vivido juntos durante 3 años y podía decir que conocía muy bien sus expresiones y hábitos. Sentía que tenía algo que decirme. En el fondo solo podía relacionar esta anormalidad con el regreso de Winifred. Winifred Granger era el amor ideal en su corazón. Ahora era una estrella popular en la industria del entretenimiento. Se había ido al extranjero para desarrollar su carrera, y había estado fuera durante 3 años. Me preparé mentalmente y tomé la iniciativa para romper el punto muerto. ¿Tienes algo que quieras decirme? Louis Grange ha vuelto. Louis Grange es mi amigo de la infancia. Emigró a Canadá hace 3 años, y ahora ha vuelto a casa de visita. Asentí un poco confundida. Lo sé, me envió un mensaje hoy. Los finos labios de Kevin se apretaron mientras sacaba un documento del cajón de la mesilla de noche. Su tono era frío y despiadado. Firma esto y nuestra relación se terminará. Noté que también había una pequeña caja negra en el cajón. Parecía una caja para anillos y me dolió el corazón. Así que, incluso había preparado un anillo. Ahora estaba ansioso por cortar lazos conmigo solo para proponerle matrimonio a Winifred después. Por supuesto, Winifred había sido la única en su corazón todos estos años. Incluso ahora todavía conservaba una foto descolorida de ella, de espaldas, guardada en un álbum en su estudio. La amaba. Siempre lo supe. Yo solo era una mantenida, pero aún así no podía soportar separarme de él y de su dinero.
Kevin no tenía ningún vicio en particular, salvo sus exigencias bastante altas en la cama. Desde que habíamos empezado a intimar, me había dado una tarjeta negra ilimitada para gastarla como quisiera. También me llevó a todo tipo de galas empresariales. Una vez le pregunté a Kevin qué esperaba de mí, por ejemplo, ¿prefieres que vista determinados colores o que hable de una forma particular? Dudó un momento antes de responder. Esta es la primera vez que soy un sugar daddy. No estoy muy seguro de cómo funciona. Juntó las manos en una pose autoritaria. Simplemente sé tú misma. No tengo muchas reglas. Le tendí la mano con una sonrisa. Es la primera vez que yo también soy una mujer mantenida. Aprendemos el uno del otro y mejoramos juntos. Él hizo una pausa como si quisiera decir algo, pero simplemente extendió la mano y dijo, está bien. Por un tiempo me sentí en la cima y comencé a tentar a la suerte. Incluso cuando la gente me confundía con su novia, él no los corregía, y yo me sentí un poco orgullosa de ello. Más tarde descubrí que Kevin era muy tolerante conmigo. A veces hacía pequeños berrinches, pero siempre sabía cuándo parar. Yo no me atrevía a poner a prueba sus límites. Tenía miedo de que si se enojaba se deshiciera de mí. Después de todo dudaba que pudiera encontrar otro sugar daddy tan bueno como él. Pero ese día llegó. Una mujer mantenida no era rival para un amor verdadero. Tomé el contrato y lo sostuve a la luz. Se trataba de un contrato de transferencia de la propiedad de la villa más cara, en la zona más exclusiva. Incluso su regalo de despedida fue generoso. Pero al pensar en que ya no tendría esta vida en la que me entregaban todo en bandeja de plata, todavía me sentía reacia a dejarlo ir. Para demostrar mi renuencia, fingí llorar como si me estuvieran destrozando el corazón de verdad. Tenemos que terminar con esto. No soporto separarme de ti, de tu dinero. La expresión de Kevin cambió ligeramente, aparentemente conmovido por mi actuación. Había un dejo de vacilación en su voz. Bueno, no es del todo imposible. Pero antes de que pudiera terminar, firmé rápidamente. Me sequé las lágrimas y dije, Kevin Farley, he hecho lo que me pediste. Le puse el contrato en la mano y me levanté de la cama. Iré a empacar mis cosas y me mudaré de inmediato. Sentí que me temblaban las piernas y casi me caigo. Kevin Farley, que estaba cerca, extendió la mano para sostenerme y me presionó la cintura. Retrocedí rápidamente, como si me hubieran dado una descarga eléctrica. Ya no teníamos esa clase de relación, no podíamos cruzar esa línea. Kevin parecía disgustado, pero esa no era mi preocupación en ese momento. Debería haber sabido que no debía esforzarme tanto con Kevin antes. Ahora me dolía muchísimo la espalda y la cintura. Salí corriendo de la habitación y volví un minuto después. Me quedé de pie junto a la puerta, indecisa e insegura. Los ojos oscuros de Kevin estaban fijos en mí. La sombra de la lámpara oscurecía su expresión. ¿Querías decir algo?, preguntó. Los bolsos, la ropa, los zapatos y las joyas que compré con tu tarjeta. ¿Puedo llevármelos? Después de una breve pausa, Kevin gruñó. Sí, su tono era bastante amargo. Con su permiso concedido, me di la vuelta para marcharme de nuevo. Pero había demasiadas cosas, así que llamé a una empresa de mudanzas y pagué un extra por sus servicios. Ellos trasladarían todo a mi nuevo hogar, la gran villa que Kevin acababa de cederme. Los transportistas se quedaron atónitos por la gran cantidad de objetos, y pidieron refuerzos: 4 camiones y un equipo de mudanzas completo. Kevin se sentó en el sofá, y parecía muy disgustado. Sabía que no le gustaba tener demasiada gente en su casa. Era un poco maniático del orden. Mientras pasaba apresuradamente junto a él, le dije, no te preocupes, pronto nos iremos de aquí. Los trabajadores, intimidados por su presencia, se quedaron callados y concentrados en su tarea. Kevin, ¿podrías levantarte un momento?, le pregunté, acercándome a él. Parecía sorprendido, pero obedeció inmediatamente. Señalé el sofá. Bien, tomemos esto también. Kevin me miró fijamente con los labios apretados. Le expliqué, yo compré este sofá. Es mi favorito, le tengo mucho cariño. También quiero llevarme estos cojines. Me gusta abrazarlos cuando veo películas. Y esta muñeca me hace compañía cuando como. La expresión de Kevin se oscurecía con cada objeto que mencionaba. Finalmente, subí corriendo las escaleras y volví con una vieja almohada de pastillas. Este era mi objeto de consuelo. Por supuesto que tengo que llevarlo. Después de toda la mudanza, la casa parecía prácticamente vacía. No me había dado cuenta de lo mucho que había comprado para este lugar, pero a Kevin no le faltaba dinero. Pronto reemplazaría todo. En cuanto a mí, sin Kevin como mi benefactor, ¿quién más me daría dinero para gastar al azar? De ahora en adelante tendría que ser más frugal. Cuando me iba, Kevin me llamó. Mabel, ¿no te has olvidado de algo importante? Miré a mi alrededor confundida. No, no lo creo.
Olvidaste llevarme. Cerré la puerta de golpe antes de poder escuchar el resto de lo que decía Kevin. En el momento en que me subí a la camioneta de la empresa de mudanzas y partí, las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Como una cometa a la que se le corta la cuerda, fluían sin fin. El conductor se sobresaltó y trató frenéticamente de encontrarme pañuelos. Señorita, por favor, no llore. Está muy bien. ¿Qué puede estar preocupándola? Solo que, respondí con la voz quebrada. Me han roto él. No era del todo cierto. Ni siquiera habíamos tenido una relación formal. Habíamos vivido juntos durante 3 años, pero ni siquiera éramos novios. Pocas personas sabían que yo amaba de verdad a Kevin Farley. Lo había amado durante 8 años. En la escuela secundaria, accidentalmente escuché a Kevin confesarle sus sentimientos a Winifred. Así que enterré los míos, esperando que el tiempo los desvaneciera. Hasta hace 3 años. Cuando mi familia se declaró en quiebra, cuando todos los demás evitaban a los Avery, apareció Kevin. Para entonces ya no era el pobre estudiante de secundaria que había sido, se había transformado en un magnate de los negocios, y aparecía en los titulares de los principales medios financieros. Yo, todavía como la señorita Avery, tenía un carácter bastante altivo, y había ofendido a muchas personas. Cuando la familia Avery cayó, aquellos a quienes había menospreciado se mostraron ansiosos por pisotearme. En una fiesta me humillaron públicamente. Peor aún, algunos hombres repugnantes hablaron abiertamente de mantenerme como su amante. Señorita Avery, creo que es muy bonita. Si viene conmigo, podrá seguir viviendo una vida de lujo. Le tiré mi bebida en la cara y supe en ese momento que estaba acabada. Nadie ayudaría más a la familia Avery. Salí corriendo y me agaché afuera, sollozando sin control. Empecé a lamentar lo inútil que era, incapaz de hacer nada. Fue entonces cuando apareció Kevin. Se agachó frente a mí y me entregó una tarjeta. Deja de llorar, Mabel. Tengo dinero, y es todo para ti. Con lágrimas en los ojos lo miré, y le pregunté, Kevin, ¿quieres que yo también sea tu amante? Si ese es el caso, estoy de acuerdo. Mi voz todavía estaba ahogada por los sollozos. Aparte de esa razón, no se me ocurría ninguna otra por la que un hombre te diera dinero de repente para gastar. Después de un rato, Kevin respondió con un leve Tomé la tarjeta. La familia Avery había caído en desgracia, pero Kevin me ayudó a saldar las deudas astronómicas. Le estaba muy agradecida. Tenía una idea bastante clara de por qué Kevin me había elegido, porque me parecía un poco a Winifred. Winifred se había ido al extranjero. En la escuela secundaria, cuando usábamos los mismos uniformes, la gente solía confundirnos. Después de llegar a la nueva casa, la empresa de mudanzas me ayudó a organizar todo. Me quedé encerrada en la villa durante un día entero antes de recibir un mensaje de Ethel. Escuché que te dejaron. Sal a tomar algo, te conseguiré algunos modelos masculinos. Le respondí, ¿cómo lo supiste? Me envió una foto. Cuando me estaba mudando de la casa de Kevin, alguien de nuestro círculo social había tomado una fotografía. Debajo había algunos mensajes de chat que especulaban con que yo, la mujer mantenida, había sido abandonada. Ven pronto. Es raro poder encontrarte, me escribió Ethel. Ella era una de las pocas personas que sabía que amaba a Kevin. La música explotó en mis oídos. No esperaba que Luis estuviera allí también. En cuanto me vio, se acercó y me rodeó los hombros con el brazo. Habíamos crecido juntos, y ese era su gesto habitual. Mabel, cariño, hace mucho que no nos vemos. Te he echado muchísimo de menos, dijo Luis. Estaba muy guapo y vestía a la moda. Era especialmente varonil, cuando no hablaba con su voz afectada. Desafortunadamente, aunque diferíamos en género, nuestras preferencias eran las mismas, a ambos nos gustaban los hombres. Cuando actuaba, su voz y sus gestos eran incluso más coquetos que los míos. En la cabina VIP se alineaban 6 o 7 modelos masculinos, con Ethel sentada en medio, abrazando a 2 de ellos. Cariño, estás aquí, dijo, y luego volviéndose hacia los modelos agregó, señores, mi amiga está de mal humor esta noche. Será mejor que den un buen espectáculo. Todos los modelos asintieron, cada uno con su sonrisa profesional, listos para comenzar su actuación. A medida que sonaba la música y las luces destellaban, la atmósfera en la cabina se fue calentando gradualmente. Seguí el ejemplo de Ethel, bebí y charlé con los modelos, intentando sumergirme lo mejor que podía en esa noche de juerga. Jugamos a beber, y cuando Luis ya había tomado bastante, se desplomó sobre mí y me agarró del brazo con fuerza. Justo en medio de la fiesta, una figura familiar apareció de repente en el borde de la cabina. Era Kevin. Su mirada atravesó la multitud y se fijó directamente en mí. Me sentí un poco sorprendida. En los 3 años que estuvimos juntos, Kevin nunca había tolerado que yo fuera a lugares como ese. Siempre que me pillaba escabulléndome, expresaba su desagrado de alguna manera. Su expresión era compleja mientras miraba a Luis, inconsciente en mis brazos. Sus ojos estaban llenos de ira.
Caminó hacia mí con paso decidido. Mabel Avery, gritó. Me puse de pie de un salto. En ese instante, Kevin Farley ya estaba frente a mí. Louis Grange, bastante borracho, se desplomó de nuevo y murmuró, descontento. Cariño, ¿qué estás haciendo, cariño? Kevin prácticamente rechinaba los dientes. ¿No podías esperar a dejarme solo para estar con él?, preguntó incrédulo, con los ojos llenos de ira y dolor. Siempre habíamos tratado a Louis como a una de las chicas. De vez en cuando él también nos llamaba bebés, pero era simplemente una expresión cariñosa entre amigos. Ethel permaneció en silencio en la cabina, observando cómo se desarrollaba el drama. Instintivamente comencé a explicarle. No, no es así, no me malinterpretes. Louis y yo somos solo amigos. Solo cuando terminé, me di cuenta de que ya no teníamos ninguna relación. ¿Por qué le estaba explicando tanto? Memoria muscular, quizá. Louis y yo estábamos abrazados, pero era evidente que él no me creía. Su actitud me irritó al instante, y con un dejo de desafío, le respondí, ¿qué derecho tienes a dictar con quién soy amiga? ¿A quién abrazo? ¿Quién eres tú para mí? Él había terminado nuestra relación, y ahora trataba de controlarme de nuevo. Al oír esto, Kevin se quedó atónito por un momento, pero luego, como si estuviera dominado por la ira, me agarró de la muñeca y me sacó. Miré hacia atrás a mis buenos amigos. Louis estaba inconsciente por el alcohol, mientras que Ethel yacía en brazos de un modelo masculino, con una expresión de impotencia. Hasta ahí llegó la amistad. Kevin me arrastró hasta una habitación privada. En cuanto entramos, me acorraló contra la puerta como un león acechando en la oscuridad, listo para abalanzarse sobre su presa. Incluso podía percibir un leve olor a alcohol en él. Había estado bebiendo, de lo contrario no habría perdido la compostura de esa manera. Kevin, lo llamé suavemente, tratando de que volviera a la normalidad, pero no me escuchó. Parecía completamente controlado por sus emociones. Sus movimientos se volvieron bruscos. De repente, sus labios se presionaron violentamente contra los míos, con una fuerza que parecía casi devorarme. Sus brazos me rodearon con tal firmeza que me dificultaban la respiración. Ese beso era diferente a su dulzura habitual. Estaba lleno de posesión y urgencia, como si intentara demostrar algo a través de ese acto. Poco a poco, comencé a dejarme llevar por sus emociones. En la habitación silenciosa, nuestras respiraciones se entrelazaron, como en innumerables ocasiones anteriores. En algún momento, el hombro de mi vestido se había deslizado hacia abajo. Un nítido tono de llamada telefónica atravesó el aire, sonando varias veces. Kevin frunció el ceño y se detuvo, buscando el teléfono en su bolsillo. Esa acción me devolvió a la realidad. En la pantalla del teléfono, había dos palabras muy claras: Winifred Granger. De repente, me dolió el corazón. Antes de que pudiera responder, empujé a Kevin lejos de mí. Las lágrimas comenzaron a escapar de mis ojos. Rápidamente me acomodé la ropa y le dije, con los ojos enrojecidos: Kevin Farley, se acabó todo. No quiero volver a verte nunca más. Entonces me di la vuelta, abrí la puerta y salí corriendo. No sé por qué Kevin actuó así hoy. Tal vez se debía a años de posesividad en el trabajo, pero no podía seguir estando conmigo cuando tenía a Winifred. No se pueden tener las dos cosas a la vez. Ethel me miró con curiosidad, pero al ver mis lágrimas, su tono cambió a uno de preocupación. Mabel, ¿estás bien?, preguntó rápidamente. Me sequé las lágrimas y agarré mi bolso. Estoy bien, por favor cuida de Louis por mí. Necesito irme. Esa noche tuve un sueño con todos los pequeños detalles de cuando conocí a Kevin Farley. Durante esos 3 años de mi juventud, él ocupó todos los latidos de mi corazón y mis afectos. Al final, sin embargo, abandoné la escena con arrepentimiento. Después de ese día, no volví a ver a Kevin durante bastante tiempo. En realidad, nuestras posiciones y situaciones sociales ya no eran compatibles. A menos que lo acordáramos, la oportunidad de volver a encontrarnos era mínima. Yo había estudiado diseño de moda en la universidad, en el extranjero, así que decidí crear mi propia marca de ropa. Ethel y Louis me expresaron su apoyo, e hicieron pequeñas inversiones. Me puse a trabajar, arrastrando a ambos conmigo, decidida a causar un gran revuelo. No quería quedarme de brazos cruzados, agotar mis recursos otra vez, o convertirme en una hija que solo podía depender de los demás. Antes dependía de mis padres, pero luego el negocio de mi familia se vino abajo. Después de eso, ellos dependían de mí, y ahora nos habíamos separado. A partir de ahora, solo quería confiar en mí misma. Todos los días me esforzaba al máximo. Hacía malabarismos con el trabajo de diseño, visitaba fábricas y seleccionaba telas. Mientras tanto, Kevin parecía desaparecer poco a poco de mi vida. Mi marca empezó a tomar forma gracias a sus diseños únicos y a cierto reconocimiento. La primera tanda de ropa producida se vendió bastante bien. Sin embargo, nunca imaginé que Louis terminaría en la comisaría por meterse en una pelea.
Cuando fui a rescatarlo, descubrí que la persona con la que se había peleado era en realidad Kevin. Luis tenía un moretón en la cara y me miró con lágrimas en los ojos cuando me vio llegar. Kevin estaba del otro lado, con los labios apretados y un gesto de disgusto. ¿Qué pasó?, pregunté. Ninguno de los dos era de los que se peleaban. Pregúntale a él. Yo estaba descansando en un bar cuando me vio y comenzó a golpearme. «¡Bu, bu!», gritó Luis como si hubiera sufrido una gran injusticia. Volví la mirada hacia Kevin, que estaba en silencio y a punto de hablar, pero se me adelantó. «Mabel Avery, ¿estás segura de que quieres estar con alguien así?», dijo con la voz teñida de ira. Estaba abrazando a otra mujer y bailando con ella en el bar. ¿Todavía quieres que te guste alguien que te engaña de esa manera? Su evidente demostración de emoción era muy diferente a su comportamiento habitual. ¿De qué estás hablando?, respondí confundida. No entiendo bien. ¿Qué engaño? Soy un joven soltero. ¿A quién engaño?, protestó Luis. La mirada inquisitiva de Kevin se dirigía de un lado a otro. Después de oír esto, supuse lo que estaba pasando. Habría pensado que Luis y yo estábamos juntos. Kevin, creo que tal vez hayas entendido algo mal, dije tratando de aliviar la tensión. Aunque ya no estábamos juntos, no quería que las cosas se pusieran demasiado feas. Kevin se quedó en silencio por un momento. Luego habló lentamente. Ustedes dos no están juntos. Suspiré y decidí explicarlo claramente. Luis y yo somos solo amigos. No estamos juntos. Así que no ha hecho nada de lo que piensas. Realmente lo has malinterpretado. Luis intervino desde un costado. ¿Escuchaste eso? Ahora me debes una disculpa. Pero los ojos de Kevin, de repente se iluminaron como si tuvieran un destello de alegría. ¿En serio no te gusta? Sus palabras me confundieron, pero aún así le aclaré. ¿De dónde sacaste la idea de que me gustaba? La persona que siempre me ha gustado eres tú, pensé. Luis me señaló, y luego se señaló a sí mismo. Nosotros dos. ¿Te parece que somos una pareja? Luis y yo negamos con la cabeza al mismo tiempo. Habíamos sido mejores amigos durante tantos años. ¿Quién podría habernos confundido con una pareja? Después de un momento, Kevin habló. Lo siento, parece que realmente entendí mal. El asistente de Kevin finalmente llegó en ese instante. Cuando salimos de la comisaría, Kevin me alcanzó. Mabel, déjame llevarte, me dijo. Me tomó por sorpresa el repentino uso de mi apodo habitual. Levanté las llaves del coche. No hace falta. Yo conduje hasta aquí. Me subí al coche con Luis y me fui. Unos días después, el chat del grupo de antiguos alumnos explotó de repente. Ethel gritó desde el estudio. Mabel, Winifred Granger, se casó. Mi corazón dio un vuelco, asumiendo instintivamente que Winifred se había casado con Kevin. Pero entonces Ethel me acercó el teléfono a los ojos. En la foto, Winifred estaba del brazo de otro hombre, sonriendo radiante. Winifred se casó con el delegado de la clase de al lado, dijo Ethel. ¡Qué noticia más impactante! No recordaba que tuvieran mucha interacción en la secundaria. Y aún así terminaron juntos. Me quedé mirando la foto, aturdida. Después de todo, su novio no era Kevin Farley. Mientras observaba mi teléfono, sin darme cuenta vi una publicación de un amigo de Kevin que lo había etiquetado. El tono era burlón. Alguien intentó poner a prueba a su novia, pero ella se escapó. Ja ja ja. No sabía a quién se refería exactamente, pero tal vez hablaba de Winifred. Mientras tanto, Kevin empezó a aparecer con frecuencia a mi alrededor. Se presentaba a diario, como si estuviera fichando. A veces en la calle, otras en cócteles, o cuando yo hablaba de proyectos. Nunca vino a molestarme, pero siempre estaba ahí. Cada vez que me veía, tenía una expresión como si quisiera decir algo, pero se contuviera. Yo sabía por qué. Winifred se había casado, y ahora me recordaba como su sustituta otra vez. Ese día trabajé hasta tarde diseñando, y cuando salí vi el auto de Kevin estacionado afuera. Sintiéndome exasperada, decidí tener una conversación franca con él. Extendí la mano y golpeé la ventanilla. La ventanilla se bajó, y dejó al descubierto su rostro, algo cansado. Kevin, tenemos que hablar. Abrí la puerta y me senté en el asiento del copiloto. Lo primero que noté fue que el adorno rosa para el auto que había comprado todavía estaba allí. Nunca habíamos tenido una conversación honesta. Cada uno albergaba sus propios pensamientos. Pero ahora yo quería aclarar las cosas. Kevin, ¿qué es exactamente lo que quieres? Tú mismo lo dijiste antes. Se acabó. Se acabó por completo. ¿Entiendes? Deja de intentar encontrar la sombra de alguien más en mí. No soy Winifred. Lo miré fijamente con un tono serio. Aún había una ligera amargura en mi corazón. Pensaba que me había desprendido por completo antes. Sí, él me había tratado como a una sustituta, pero también había ayudado a salvar a mi familia. Fue un acuerdo mutuo. No podía ni debía culpar a nadie. Además, Kevin había sido bueno conmigo, hasta que él mismo puso fin a nuestra relación. Pero ahora yo ya no quería ser su sustituto. No estaba dispuesta a hacerlo. Esto ya no funcionaba. El coche quedó en silencio durante unos segundos. Los ojos de Kevin estaban ligeramente rojos, inyectados en sangre. Su voz sonaba algo ronca.
Mabel, no entiendo. Nunca quise terminar las cosas. Lo lamento, dijo cada palabra con la mayor seriedad. Agité la mano con impaciencia. Está bien, no quiero oír eso. Tú mismo dijiste esas palabras. El arrepentimiento ya no sirve de nada. No vuelvas a buscarme. Como Kevin no parecía tener la actitud para una conversación adecuada, solo quería cortar las cosas de una vez. Intenté abrir la puerta del coche para salir, pero estaba cerrada con llave. Me volví hacia él, preguntándome qué significaba eso. Al segundo siguiente, Kevin me abrazó con fuerza. Intenté apartarlo un par de veces, pero parecía haber tenido un ataque emocional total, y empezó a suplicar: por favor, escucha lo que tengo que decirte. Al final me ablandé, y dejé de luchar. Él empezó a hablar, como si por fin se abriera. Nunca te vi como el sustituto de nadie. Siempre has sido única en mi corazón. No quiero seguir contigo sin una relación adecuada. Quiero empezar de nuevo, contigo, con el matrimonio como meta. Pero tú solo tenías a Liz en tu corazón. Yo estaba locamente celosa de él. ¿Por qué no pude ser yo quien creció contigo desde la infancia? Así que seguí trabajando duro, esforzándome por ser digna de ti, Mabel. Después de todo, todos estos años, ¿de verdad no puedes sentir lo que siento por ti? Incluso después de todo lo que he hecho, ¿no puedes darte la vuelta y mirarme? Su tono era agraviado, como si estuviera molesto porque lo había abandonado sin piedad antes. Era la primera vez que Kevin hablaba tanto, con un dejo de desesperación. Me quedé atónita al oírle decir esas palabras. Le gustaba a Kevin, pero ¿cuándo me había gustado Luis? Que, mientras hablaba, Kevin pareció empezar a llorar. Sentí que sus hombros temblaban levemente, su respiración se volvió rápida, y pude sentir sus lágrimas filtrándose a través de mi ropa hasta mi piel. Una compleja mezcla de emociones brotó dentro de mí: sorpresa, confusión. Kevin, deja de llorar. Hablemos de esto con claridad, dije suavemente, tratando de calmarlo. Él levantó la mirada, con lágrimas brillando en sus ojos. Era una vulnerabilidad que nunca había visto en él. Entonces, ¿esto significa que estás dispuesta a darme otra oportunidad?, preguntó con la voz entrecortada por la emoción. Mis emociones eran increíblemente complejas. Nunca había oído a Kevin decir esas cosas antes. ¿Eran sus palabras verdaderas o falsas? No me atrevía a estar segura. Nunca nos habíamos abierto el uno al otro. Nunca habíamos tenido una conversación adecuada. Extendí la mano para secarle las lágrimas. ¿De verdad me quieres? ¿No estás bromeando? Él asintió. ¿Por qué pensaste que me gustaba Louis Grange? Me dio curiosidad. No era de extrañar que Kevin siempre hubiera mostrado una hostilidad inexplicable hacia Louis. En nuestro último año de sexto grado, lo vi por accidente. Él te estaba abrazando y te decía que eras su novia, su amor de la infancia. Tú estuviste de acuerdo. Realmente no recordaba el incidente del que hablaba. Pensé un momento y de pronto lo recordé. En ese tiempo, había una chica a la que le gustaba Liz, y siempre estaba pegada a él. Pero a Liz no le interesaban las chicas, aunque no quería que los demás lo supieran. Entonces vino a Ethel y a mí en busca de consejo. Ethel me empujó hacia adelante y dijo: ¿por qué no dices simplemente que están juntos? Louis suplicó de inmediato: por favor, si funciona les compraré té de burbujas a ambos por un mes. Yo asentí: está bien. Durante la hora del almuerzo de ese día, Louis invitó a la chica a la azotea, y me presentó como su novia y amor de la infancia, mientras me abrazaba. Yo estaba en la azotea en ese momento y escuché lo que dijiste, replicó Kevin. No podía creer que ese incidente hubiera hecho que me malinterpretaras durante tantos años. Le expliqué toda la situación detalladamente. Los ojos de Kevin se iluminaron gradualmente. Ahora era mi turno de hacer una pregunta. ¿Y cómo explicas esa carta de amor, la que le escribiste a Winifred Granger? La vi con mis propios ojos. El tono de Kevin se volvió urgente. No fui yo no la escribí. Nunca le he escrito una carta de amor a nadie. Esa carta no era mía. Fue Cliff Patel quien me pidió que se la entregara a Winifred. ¿Cliff Patel?, pregunté, sorprendida. Entonces lo recordé. Cliff Patel era el capitán de la clase de al lado, y ahora el marido de Winifred. Kevin, como si estuviera jurando lealtad, continuó: Winifred y yo siempre hemos sido compañeros de clase normales. Los tres estábamos participando en la misma competición en ese momento, así que asistíamos a la misma clase preparatoria. Fue Cliff quien no se atrevió a entregarle la carta a Winifred él mismo, así que me pidió que lo hiciera. Mabel, no tenía idea de que la verías y pensarías que me gustaba Winifred. Si lo hubiera sabido, nunca habría aceptado ayudar. Sin importar lo que pasara, siempre has sido la única que me ha gustado. Después de los exámenes de bachillerato, quise confesarte mis sentimientos, pero tú te fuiste al extranjero. Kevin bajó la cabeza. Entonces,
¿Por qué seguiste en contacto con ella después de regresar al Reino Unido? ¿Y qué hay de esa foto de la silueta en el estudio? Es porque nuestra empresa tuvo una colaboración con ella. En cuanto a la foto de la silueta en el estudio, ¿de verdad no sabes quién es? Después de escuchar esto, me quedé en silencio un rato, ordenando mis emociones. Entonces lo entendí, la silueta en la foto era mía. Durante todos estos años, realmente nos habíamos gustado, pero también nos habíamos estado malinterpretando todo el tiempo. Y habían pasado tantos años. Me recliné en mi asiento, entrecerrando los ojos. En apariencia estaba tranquila, pero mi mente estaba agitada. Sin embargo, me di cuenta de una cosa: todavía me gusta Kevin Farley, pero también entiendo la razón por la que terminamos en esta situación. Hoy entiendo que todo fue porque nunca habíamos tenido una conversación profunda, y los malentendidos entre nosotros se fueron acumulando, alejando cada vez más nuestros corazones. Empezamos en un lío y terminamos en un lío. Un destello de alivio brilló en los ojos de Kevin. Ahora que lo sabes todo, ¿puedes darme una oportunidad? Su expresión era seria. Mabel Avery, ¿quieres ser mi novia con la intención de casarnos? Dejé escapar un largo suspiro. En el fondo sabía que quería darle una oportunidad, darnos una oportunidad a ambos. Kevin, podemos tomarnos las cosas con calma. Necesito tiempo para aclarar nuestros sentimientos y conocernos de verdad. ¿Qué fue exactamente lo que nos hizo malinterpretarnos durante tantos años? Ambos tenemos problemas que resolver. El rostro de Kevin finalmente se iluminó con una sonrisa. Me agarró la mano con fuerza. Mabel, te lo voy a demostrar. Sabía que ese sería un nuevo comienzo para nuestra relación. Después de ese día, Kevin se mudó conmigo con todo y equipaje. Dijo que era para que pudiéramos entendernos mejor. Empezamos a salir como una pareja normal. Íbamos a comer, de compras y a ver películas. Un día, mientras me tomaba de la mano, Kevin me dijo: siempre quise hacer estas cosas contigo, pero tenía miedo de que no te gustara. La única diferencia ahora era que yo tenía mi propia carrera, y a menudo estaba muy ocupada. Kevin nunca interfirió en mi trabajo. A veces, cuando yo luchaba con un diseño, él incluso me ofrecía inspiración e ideas. Decía: si quieres ser una delicada enredadera, yo seré el árbol fuerte al que te puedas aferrar. Si quieres volar como un águila, yo seré el viento bajo tus alas. Ethel no parecía sorprendida de que volviéramos a estar juntos. Siempre supe que te gustaba, dijo. En la secundaria, la forma en que se miraban era tan empalagosamente dulce. ¿Qué clase de amigos se llevan el desayuno todos los días? Y además él te da clases particulares todo el tiempo. Yo, desde luego, no hago eso con mis amigos. Después de todos estos años conseguiste lo que querías. Me alegro por ti, pero si alguna vez cambias de opinión y quieres huir de la boda, yo te apoyaré. Luis se quejó: así que yo solo fui un peón en tu juego de amor. Esa noche, después de lavarme, me senté en el estudio a trabajar en los bocetos de diseño. Kevin entró con un secador de pelo para secarme el cabello, haciendo el ridículo como una gallina. «Recuerda secarte bien el pelo o te resfriarás», me insistió. Lo sé, respondí, encontrándolo un poco molesto. Después de secarme, Kevin se quedó allí, sin ganas de irse. Finalmente levanté la vista de mis bocetos, incapaz de ignorarlo por más tiempo. «Kevin, ¿qué quieres?». Un momento después me levantó y me puso sobre el escritorio. Su nuez de Adán se movió mientras preguntaba en voz baja: «¿Puedo besarte?». Sus palabras me recordaron nuestra primera vez juntos, poco después de que me mudé con él como su mujer mantenida. Yo había andado deliberadamente por ahí con ropa de dormir escasa, y finalmente no pudo resistirse más. Se quitó las gafas, me acercó y me preguntó lo mismo: «¿Puedo besarte?». Las cosas se intensificaron rápidamente después de eso. Yo envolví mis brazos alrededor de sus hombros como respuesta. Estaba claro que esa noche no terminaría los bocetos de diseño. Nunca imaginé que después de tantos años, Winifred y yo volveríamos a ser amigas. Era como si una fuerza misteriosa nos hubiera unido. Después de que mi estudio despegó, estuve buscando un embajador de marca para aumentar aún más nuestra visibilidad. Observé a muchas celebridades, artistas y modelos, pero ninguno me convenció. Eso fue hasta que encontré en línea una foto de Winifred luciendo uno de mis diseños. Ella parecía nacida para encarnar esa prenda. Ese mismo día, la prenda que lucía se agotó por completo. Tuve que admirar su influencia, así que le pedí que fuera embajadora de mi marca. Resultó ser la decisión correcta. El reconocimiento de mi marca aumentó drásticamente, y el estudio recibió una invitación para un intercambio internacional en el extranjero. El tiempo era increíblemente ajustado. Hice las maletas y me fui ese mismo día, con la intención de contárselo a Kevin cuando llegara al extranjero.
Para mi sorpresa, me persiguió hasta el aeropuerto con los ojos enrojecidos. Me agarró la mano con fuerza, negándose a soltarme. ¿Piensas irte del país y no volver nunca más, como antes?, preguntó. Me sentí traviesa y quise burlarme de él. Sí, ¿y qué vas a hacer al respecto?, le respondí. Entró en pánico e inmediatamente sacó su teléfono para buscar boletos. Entonces te seguiré al extranjero. Te seguiré persiguiendo, pase lo que pase, dijo. Al ver lo ansioso que estaba, de repente me sentí culpable y decidí dejar de bromear. ¿De verdad, vas a ir solo por 2 días?, preguntó, medio creyéndolo. Asentí, solo voy a hacer un intercambio rápido y luego vuelvo. Prometo que en cuanto termine regresaré de inmediato. Me acompañó de mala gana hasta el avión. Antes de irme, le susurré al oído, Kevin Farley, cuando vuelva, nos casamos. El día que regresé a Inglaterra, Kevin vino a recogerme. Mientras salía del aeropuerto con mi maleta en la mano, lo vi de inmediato. Estaba allí, alto y erguido, con los ojos llenos de expectación y nerviosismo. Se acercó, tomó mi equipaje, y con manos temblorosas, sacó una caja de anillos de su bolsillo. Lo reconocí al instante, era un anillo de diamantes rosas increíblemente caro. Una vez lo había mencionado casualmente, su nombre era Capture My Heart. Nunca había tenido la oportunidad de darte este anillo antes, dijo Kevin con la voz ligeramente temblorosa, los ojos llenos de emoción sincera. Representa la promesa que te hice. Espero que pueda conquistar tu corazón, así como espero que tú puedas conquistar el mío. Finalmente lo deslizó en mi dedo. Bueno, será mejor que te agarres fuerte, porque yo tampoco te voy a soltar. Capítulo extra. La perspectiva de Kevin. El primer día del año 10 conocí a una chica. La ayudé a mover su escritorio, y luego sacó una barra de chocolate de su bolsillo. Me la entregó diciendo, gracias compañero de clase. La barra de chocolate tenía unas cuantas palabras en inglés en el envoltorio, lo que la hacía parecer bastante cara. No había desayunado ese día, así que me la comí. Más tarde, durante el entrenamiento militar, ella se paró frente a mí. Cada vez que miraba hacia abajo, veía que su cola de caballo se movía de un lado a otro. A menudo se relajaba al hacer algunos ejercicios, hasta que la vi buscar en su bolsillo, no encontrar nada y empezar a desplomarse. Por suerte fui lo suficientemente rápido para atraparla. Supuse que probablemente tenía un nivel bajo de azúcar en sangre por no haber comido. Me sentí un poco culpable, porque había comido su chocolate, y eso provocó su debilidad. Entonces, cuando ella me preguntó si iba a morir, le respondí que no la dejaría morir. Cuando la llevé a la enfermería de la escuela, ella todavía me agarraba la mano hasta que llegó su amiga. Resultó que se llamaba Mabel Avery, un nombre muy bonito. Incluso me defendió, parecía una buena persona. No esperaba que tuviéramos más interacciones. Después de todo, ¿cómo querría una jovencita como ella, que nació con una cuchara de plata en la boca, interactuar conmigo? El día que Mabel apareció con el uniforme escolar, el sol salió en mi mundo. Ella usó un tono cauteloso para proteger mi frágil autoestima, porque yo no podía permitirme el uniforme escolar. Para no herirme, dijo deliberadamente que era de su hermano. Más tarde, muchas veces hizo lo mismo. Cuando traía el desayuno, siempre decía, no puedo terminar esto, no quiero desperdiciarlo. Kevin, ¿puedes ayudarme a comerlo? O este también. Kevin, odio esta leche, puedes quedártela. Era como el sol, con un resplandor indisimulado, tan deslumbrante que no me atrevía a tocarla. Cuando te gusta alguien, te vuelves consciente de ti mismo. Más aún en mi caso, ella era una princesa nacida en un castillo. Yo era solo una mota de polvo en el suelo. Así que enterré mis sentimientos en mi corazón. Simplemente no esperaba que ya le gustara a alguien en su corazón. Era su amor de la infancia. Tenían antecedentes familiares similares, una pareja perfecta. Su amabilidad conmigo se debía simplemente a que siempre había sido una buena persona. Si se tratara de otra persona, probablemente habría hecho lo mismo. Pero aún así, no podía rendirme. Después de los exámenes de nivel, le compré flores y quise confesarle mi amor. Quería decirle que trabajaría duro, y que me esforzaría por darle una vida mejor, si ella estaba dispuesta a darme esa oportunidad. Pero desapareció sin dejar rastro. No pude volver a comunicarme con ella, hasta que 4 años después me enteré de que había aparecido en aquel cóctel, y acudí sin demora. Mi sol había aparecido de nuevo. Esta vez, no pienso soltarlo.